La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Hoy en La huella de la piel vamos a hablar de un tratamiento que, aunque tiene muchísimos años de historia, sigue despertando dudas, miedos, inquietudes y sobre todo mucho interés. Se trata de la blefaroplastia o cirugía de los párpados, que es como comúnmente solemos decir. ¿En qué consiste esta intervención? ¿Es solo estética o también puede tener beneficios funcionales? ¿A partir de qué edad se recomienda? ¿Qué diferencias hay entre una blefaroplastia quirúrgica u otras técnicas menos invasivas? Para resolver todas estas dudas y entender de verdad lo que hay detrás de esta intervención, hoy tenemos con nosotros a una gran profesional, la doctora Leire Lloreda, médico especialista en medicina estética, con una gran experiencia en tratamientos faciales, cirugía estética y concretamente en blefaroplastias. Con ella vamos a desmontar mitos, a hablar de expectativas reales, de tiempos de recuperación y sobre todo todas esas dudas que a ella día a día le aparecen en consulta. Así que os vamos a intentar hacer todo esto un poquito más fácil. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, María. Bueno, yo creo que lo primero de todo es quizá aclarar qué es la blefaroplastia. La blefaroplastia. Suele pasar que a la gente le cuesta decir la palabra, es un poco trabalenguas. Pues mira, realmente en medicina, como en todas partes, hay un poco de palabras. Blefaro viene de párpado y plastia reconstrucción. Realmente la blefaroplastia es la cirugía reconstructiva de los párpados. Vale. Todos sabemos que cuando nos vamos haciendo mayores, pues de repente te ves pues, con la carita más caída, los párpados más caídos, que se te caen las cejas, que te ves mucha piel en el párpado, mirada triste. Muchos pacientes me vienen y me dicen que de repente tienen unas bolsas y que no se reconocen. Una frase muy típica de los pacientes es: me veo cara de perrito pachón, que se ven ahí como un pug, con todas las arruguitas y los ojitos caídos. Pues bien, lo que hago en una cirugía, en una blefaroplastia, es despejar la mirada, devolver esa mirada fresca que está un poquito más asociada cuando somos más jóvenes. Diferenciamos entre una blefaroplastia superior, cuando lo que hacemos es tratar el párpado de arriba, sobre todo ese exceso de piel o la caída de la ceja, y una blefaroplastia inferior, cuando lo que hacemos es tratar las bolsas. Vale. Sí, porque muchas veces las bolsas van como aparte, no solemos meterlas en el mismo saco, por así decirlo. Exacto. Claro, cuando pensamos en esa intervención del párpado superior, todos nos imaginamos ese párpado caído, ¿no? Yo recuerdo de maquillar a mi madre siendo yo joven y decir, pero ¿por qué no tengo dónde aplicarte la sombra, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un signo muy evidente de que, bueno, pues que el párpado está caído, esto al final acaba ocurriendo por la edad, pero hay una edad, valga la redundancia, en la que digas, a partir de ahora es el momento idóneo, o puede ocurrir que también haya gente joven que por estética o por funcionalidad decida someterse a esta intervención. Pues mira, esta pregunta es súper buena porque vienen a consulta día a día gente de todo rango de edades. Yo siempre a los pacientes les suelo explicar que realmente el que exista un exceso de piel en el párpado de arriba, que se caiga la ceja, que aparezcan las bolsas, es algo normal del envejecimiento. O sea, según nosotros nos vamos haciendo mayores, la piel se va dando de sí, va apareciendo más grasita y es algo normal. Entonces, siendo algo que viene asociado al envejecimiento, existe un componente genético que es súper importante. Entonces, hay pacientes, chicas y chicos jóvenes, que de repente me vienen y me dicen, Leire, es que a lo mejor tengo 35 años, pero tengo unas bolsas enormes. Claro. Y mi primera pregunta siempre es, ¿tu padre o tu madre tiene bolsa? ¿Tu padre o tu madre tiene los párpados muy caídos? Y en un porcentaje, te diría un 100% de los casos, me dicen que sí. Entonces, realmente no es que haya una edad mínima o máxima. Cuando viene un paciente a consulta, yo lo primero que hago como profesional es valorar si es un paciente candidato a cirugía. Hay muchos pacientes que vienen a consulta y le digo, mira, estás estupendo, estás estupenda, no necesitas absolutamente nada. Pero hay pacientes jóvenes que realmente tienen o mucha bolsa o mucho párpado. Y ese paciente, cuando no se ve bien, cuando le afecta a su día a día porque no sale sin gafas de sol, porque no se hace fotos, pues es un paciente que es candidato a la cirugía y yo les opero. Claro. Al final hablamos de un factor genético que es importantísimo en todo el tema de la piel, la verdad. Y luego también esos factores externos, ¿no? Que al final todos pueden hacer en función del ritmo de vida que tú lleves, que es que tu envejecimiento sea más prematuro o menos. Hablabas de candidatos para la cirugía y esto me parece muy interesante porque ¿qué requisitos se deben cumplir para que una persona pueda someterse a esta intervención?
Pues mira, realmente no existen requisitos como tal. Yo al final soy oftalmóloga. Dentro de la oftalmología me especialicé en cirugía plástica de toda la zona de los párpados. Y lo primero que hago cuando un paciente me viene a consulta es hacer una exploración completa de la posición de las cejas, de la apertura de los ojos, de los párpados. Y también hablo un poco con ellos y pregunto sobre las expectativas. Entonces, un paciente que desde mi punto de vista científico como profesional es buen candidato para una cirugía porque tiene mucha bolsa, porque tiene mucho párpado y no lo puedo solucionar de una forma que no sea quirúrgica, poniendo un poquito de neuromoduladores que me levanten las cejas, escondiendo un poquito la bolsa con relleno con ácido hialurónico. Si esto yo no lo puedo lograr, paso a la siguiente fase. Vale. Paciente que potencialmente es bueno para una cirugía. Y ahí es cuando a mí me parece muy importante hablar con el paciente y hablar de las expectativas. Claro. Muchas veces en redes se ven pues, imágenes, famosos, con unas imágenes que no son reales. O sea, tú con una cirugía de párpados no vas a volver a tener 15 años. Vas a recuperar una mirada rejuvenecida, mirada más descansada. Entonces, esto me parece súper importante y hay pacientes que si no tienen unas expectativas que son reales, yo se lo explico y muchas veces los descarto. Claro. Sí, porque sobre todo a lo mejor ellos mismos luego no están conformes con el resultado, ¿no? Y puede ser incluso peor. Hablamos de una parte estética, ¿no? Bueno, pues de al final verte esa mirada más abierta, ese ojo más grande. Al final es tu cara entera, ¿no? La que dices, uy, te noto como con otro toque. Sí. Pero también hay una parte muy importante que es la parte funcional, ¿no? Esas personas que al final, pues debido al párpado caído, empiezan a tener problemas de visión u otro tipo de problemas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de la parte estética o la parte funcional? Pues mira, hablamos de estético o funcional. Estético es paciente que se ve los párpados caídos, no se ve bien y se quiere operar pues para poderse maquillar, verse la mirada más abierta, más despejada. Pero luego existe un segundo grupo de pacientes que esta caída de la ceja o caída del párpado, lo que se les está produciendo es, por ejemplo, que tenga un defecto del campo visual lateral. Al final es como una ventana, una cortina que tienes a un ladito del ojo. Claro. Y a esto es a lo que hacemos referencia con funcional. Nosotros le operamos para que pueda recuperar esa funcionalidad de la visión. Y luego, desde mi punto de vista, aun hablándose específicamente y mucho de este grupo estético y funcional, hay un tercer grupo que no se suele hacer tan referencia, que es todos aquellos pacientes a los cuales les afecta muchísimo a su autoestima. O sea, yo tengo muchísimos pacientes que me dicen, Leire, es que llevo años sin hacerme fotos, sin salir sin gafas de sol, sin maquillarme, que a veces voy a un evento y me da vergüenza que me vean. Claro, el impacto en la salud mental. Justo, exacto. Y eso no es funcionalidad como tal, pero afecta muchísimo al día a día. Claro. Si nos metemos de lleno, da igual que te sometas a la blefaroplastia por una causa o por otra, el caso es que al final la cirugía luego es la misma, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cómo es el procedimiento en sí? ¿Te refieres? En sí a la cirugía, pues no sé si a lo mejor tenéis que hacer, pues bueno, tú primero has dicho que, por ejemplo, lo ideal sería probar con otras cosas, ¿no? Si ya vemos que en ese punto no hay y decimos, mira, hay que pasar por quirófano, bueno, hay que explicar, yo creo que es una cirugía ambulatoria, pero Sí, un poco, exacto. claro, pues la duración, qué pasos tiene o... Pues mira, lo voy a diferenciar entre una cirugía, una blefaroplastia Vale. superior y la inferior, ¿vale? La blefaroplastia superior, lo que hemos dicho es que quitamos ese exceso de piel que hay en el párpado superior. Lo que se hace es, se hace una pequeña incisión y se quita ese exceso de piel. Vale. Lo que suelo hacer es dejar unos puntitos que quedan justo en el pliegue del párpado. Estos puntos que quedan en el pliegue del párpado lo que permite es que de aquí a 3-4 meses esa cicatriz no se ve, porque queda escondida en un pliegue natural de la carita, del párpado, ¿vale? Una blefaroplastia superior pues dura 1 horita más o menos. Vale. Y después yo lo que suelo hacer es dejar a los pacientes un ratito, pues como otra horita más, con frío. Al final el frío es el principal antiinflamatorio en las primeras horas y en los primeros días, ¿vale? Claro. Y luego, y me ha gustado esta anotación que has hecho en 3-4 meses esa cicatriz. Es decir, no esperemos a que a la semana tengamos ya el rostro radiante de la cicatriz totalmente No. curada ni nada, ¿no? O sea, esto va pasito a pasito y con calma y paciencia, ¿no? Exacto. Si bien es verdad que el párpado per se tiene una piel muy, muy, muy finita y eso lo que hace es que cicatrice fenomenal, cicatriza súper bien. Van a ser cicatrices que van a pasar total y absolutamente desapercibidas, no se van a ver. Los puntos se dejan 1 semana. Vale. A la semana yo cito otra vez a los pacientes, vienen y les quito los puntos. Y luego ya les doy unas pautas para el cuidado de la cicatriz.
Pues unas cremitas que ayudan a la cicatrización, protección solar siempre muy importante. Al mes, mes y medio, la cicatriz ya está muy, muy curadita y prácticamente no se ve. Pero realmente el proceso de cicatrización de cualquier tejido dura un año. Claro. Entonces, yo suelo decir que 2, 3 meses ya estás estupendo. Pero proceso total de curación, un año. Y para dejarte de ver esta zona como más inflamada, más hinchada, quizá más enrojecida, ¿qué plazos más o menos estaremos hablando? Pues mira, aquí lo mismo, depende de la blefaroplastia superior y la inferior. En la inferior no te lo he contado antes, pero yo lo realizo vía transconjuntival. Ah, vale. Vía transconjuntival es detrás del párpado. Sí. Hago un pequeño cortecito, accedo a la grasa y quito la grasita, ¿vale? Entonces, de esta manera no habría cicatriz visible. Claro. Respetamos muchísimo la anatomía del propio párpado. Entonces, yo suelo decir a los pacientes que los primeros 3-4 días es como el shock. Estás muy hinchado, hematomas, moratón, y ahí pues es como el peor momento después de la cirugía. Y de repente, cuando yo les vuelvo a ver a la semana 10 días, están muy, muy, muy bien. Entonces, periodo pico, una semanita 10 días. Vale, o sea, es una gran diferencia. Sí, a la semana 10 días están haciendo vida normal los pacientes. Yo, cuando estabas diciendo ahora, no, por detrás del pliegue, a mí me estaba dando una grima y me imagino que esto es lo que te preguntan muchos pacientes, ¿no? Es doloroso esa sensación, al final los ojos yo creo que nos dan como mucho respeto, ¿no? Sí. Es como, no sé, opérame el brazo, pero los ojos es como, uy, ¿no? Esa cosilla. ¿Cómo relajas tú a los pacientes para decir, calma, que no pasa nada, ¿no? Pues mira, yo les suelo explicar lo primero que un común denominador de todos los pacientes, yo opero muchísimos pacientes a la semana, es que todos los pacientes me dicen, Leire, de haber sabido lo que era la cirugía, la anestesia, el posoperatorio, me hubiese operado muchísimo antes. Fíjate. Y es algo que me lo dicen absolutamente todos los pacientes. Es una cirugía que es muy llevadera. El proceso quirúrgico en sí no es una cirugía que sea larguísima, ya te digo, dura como una horita, horita y media. En el caso de hacer tanto el párpado superior como el inferior, ponte que 3, el paciente tiene anestesia, ¿vale? Tiene una anestesia pinchada, una anestesia local, que lo que hace es dormirte la zona, y además existe una sedación. La sedación consiste en que el anestesista, yo lo que explico es, les pone a los pacientes un chupito en vena, que lo que hace es que estén tan tranquilos que se quedan dormidos. Vale. De forma que no están intubados, no es una anestesia general, pero el paciente está tan relajadito que se pegan unas buenas dormilonas y ni sienten dolor ni se enteran de la cirugía. Vale. Y una vez que estamos terminando, se despiertan. Vale, eso yo creo que tranquiliza bastante, ¿no? Porque es una zona de eso que te suele dar como más respeto, ¿no? Sí. Dices, ojo, a ver qué va a pasar por aquí. Hemos hablado justo de que muchos pacientes dicen, oye, me lo hubiera hecho antes, pero mi duda es, ¿hay alguna época del año en la que sea mejor hacer esta intervención que otra? Porque claro, si tienes que aplicar fotoprotección solar y demás, me imagino que a lo mejor verano no es la época más idónea o da igual. Pues mira, realmente lo que es importante es seguir los cuidados en casa, sobre todo los primeros días, ¿vale? Ya te digo, aplicación de frío, cabecita un poco levantada, todo esto encaminado para bajar la inflamación. Claro. Siempre que existe un hematoma, muy importante la protección solar. Claro. Yo esto lo insisto muchísimo, sobre todo cuando operamos de bolsas. Puede durar un hematoma 10 días, por ejemplo. Y durante ese periodo de tiempo, muy importante protegerte del sol. A partir de ahí, por ejemplo, para las cicatrices del párpado superior te puedes poner unas gafitas de sol. Yo suelo mandar a mis pacientes también unas tiritas que lo que hacen es no solo favorecer la buena cicatrización, sino que además te protegen del sol. Claro. Entonces, realmente no hay una mejor o peor época del año. De hecho, es que muchos pacientes prefieren aprovechar periodos vacacionales para operarse. Es que justo ahí es cuando te encuentras con, porque sí que es cierto que hay algunas intervenciones que no te puedes hacer en verano, pero claro, dices, es que es cuando tengo las vacaciones y cuando puedo hacerlo mejor. Exacto. En cuanto a esos cuidados para después de la intervención o esas recomendaciones, la persona puede volver a hacer su vida prácticamente inmediatamente, pero no sé si, por ejemplo, pues la exposición a pantallas o si tienes que estar mucho tiempo, no sé, en alguna cosa en la que no puedes hacer o no hay ningún problema. Pues mira, es una pregunta súper repetida en consulta. Y es totalmente lógico que cuando se pueden volver a incorporar pues, al trabajo. Claro. Realmente, cuando nos operamos del párpado de arriba en una blefaroplastia superior, al día siguiente, 2 días, estás totalmente habilitado para poder hacer tu vida completamente normal, ¿vale? Y con el párpado inferior, a los 3 días más o menos, pasa lo mismo. ¿Vale? Es relativamente rápido. Sí, cosas que no puedes hacer, coger pesos, hacer esfuerzos, hacer deporte.
todo con cabeza. Claro. Es más desde el punto de vista estético, Ujú. pues que esos primeras semanas, 10 días, pues vas a estar con los ojitos inflamados. Claro. Muchas veces los pacientes se sorprenden que se imaginaban estar muchísimo peor estéticamente, con los ojos súper hinchados, un montón de hematomas, Sí. y no es así, ¿vale? Nosotros cuando pinchamos la anestesia y con la medicación, intentamos poner medicación también que reduzca la inflamación, que reduzcan los hematomas. Claro, aquí yo creo que también una de las claves es ponerte en buenas manos, ¿no? Sí, Acudir a unos buenos profesionales, bueno, pues siempre buscar esas referencias y buscar ese respaldo científico y médico que avale, ¿no? Y que te dé también esa confianza y esa tranquilidad. Y dentro de buscar todo esto, a mí me surgió una duda, porque ya sabemos que en el mundo de la cirugía estética, la medicina estética, al final, bueno, pues son muchas ramas las de la medicina que pueden acabar practicándolo. En tu caso, por ejemplo, que te hiciste además la especialidad de oftalmología, ¿es mejor, peor, hay alguna diferencia si esta intervención te la hace directamente un oftalmólogo a si te la hace un cirujano plástico o bueno, entiendo que otra persona dedicada a la medicina estética no podría hacerla porque es demasiado invasiva, pero no sé si a lo mejor en este caso sí que notáis la diferencia. pues mira, yo siempre suelo decir lo mismo. Al final, una técnica quirúrgica, un cirujano, se estudia la técnica, se forma en esa técnica y realmente la puede hacer. Ujú. Una blefaroplastia superior, una blefaroplastia inferior. ¿Cuál es la diferencia entre hacerla un oftalmólogo u otro cirujano de otra especialidad? Realmente, yo como oftalmóloga me he formado durante 4 años, única y exclusivamente acerca del ojo y de toda la zona periocular. Entonces, mis conocimientos sobre anatomía, fisiología, relación entre una ceja caída, un párpado levantado, un párpado caído, resolución de complicaciones, Claro. pues yo esas herramientas las tengo y otros profesionales no. Entonces, esto es como todo. Si todo va bien, todo el mundo puede hacerlo, Claro. pero no sabes si te va a tocar la china y hay cualquier complicación y al que acudes es a la persona que tiene las herramientas para solucionar esas complicaciones. Claro. Y esa persona pues es un oftalmólogo especializado en cirugía de párpados. Ujú. A mí realmente me vienen un montón de pacientes a solucionar complicaciones porque muchas veces no se tiene en cuenta la funcionalidad del ojo de la que hablábamos antes. Claro. No vale solo con quitar la piel, no vale solo con quitar las bolsas. Es que ahí hay músculos, tiene que mantenerse la apertura y la contracción del ojo, tiene que mantenerse la forma y la anatomía natural de un ojo para no acabar con un ojo redondo. Y ese tipo de cosas, yo como oftalmóloga, que al final también trato patología, Ujú. las tengo en cuenta. Claro, al final esto es muy importante porque aquí una vez un doctor decía, si todos podemos ser muy buenos haciendo una técnica, pero el realmente bueno es cuando haciendo la técnica de la mejor forma que sabe, de repente se le complica y sabe solucionarlo en el momento. Y no coge, cierra y dice, ay, yo hasta aquí he llegado que ya no sé cómo seguir, ¿no? Entonces ahí está una clave y sobre todo, claro, una zona como el ojo, que al final es la visión. O sea, no quiero ponerme en este punto dramático de es que puedes perder la visión, pero es que puede haber algún caso en el que ocurra, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, al final, sobre todo en una cirugía de bolsas, estamos entrando en lo que nosotros llamamos zona orbitaria. Claro. Y es una zona compleja desde el punto de vista médico y quirúrgico. Ujú. Yo cuando me estaba formando hace muchos años, siempre me decían, no hagas ninguna cirugía de la cual no sepas resolver si existe la mayor complicación. Claro. Ponte en el peor de los casos. Y Exacto. sabes salir de ahí, Exacto. entonces adelante. Exacto. Hablando de esas complicaciones, ¿cuáles pueden ser a lo mejor esos efectos secundarios que son menos probables, pero que bueno, puede haber alguien que diga, jolines, pues es que justo a mí me tocó la china, como decías tú? Pues mira, realmente respetando bien la anatomía, respetando realmente las medidas de los ojitos, no tiene por qué haber ninguna complicación así grosera. Ujú. ¿Qué pasa? Que muchas veces se quita, por ejemplo, piel de más. Pues paciente que te viene que no cierra bien el ojo. Claro. Ese tipo de cosas son más frecuentes. ¿Ahí cómo se resuelve? Porque claro, te han cortado un trozo de piel, entonces, ¿cómo resuelves esa situación? Pues mira, para mí lo clave es ser conservadora. Yo siempre explico a los pacientes, muchas veces se ríen los pacientes porque antes de la cirugía estoy un buen rato con ellos pintándole los ojos que parecen Picasso. Claro. Y el marcaje prequirúrgico es súper importante. Entonces, más que preocuparnos en resolver la complicación, yo dedico mucho tiempo a hacer que eso no ocurra. Claro. Y siempre, ante todo, ser conservadores. O sea, si hay que quitar piel, quitar un poquito piel de menos. Si hay que quitar bolsa, quitar un poquito bolsa de menos. En el caso de que un paciente pues le ocurra esto, que no puede cerrar bien el ojo, mucho masaje, sobre todo en los primeros meses, para intentar dar un poquito de sí el párpado, que todavía es un poquito manejable, y mucha lubricación. Claro. O sea, al final lo que ocurre una dificultad en el cierre del párpado es que el párpado no está lubricado.
Claro. Y eso al final lo que produce es un ojo seco. Claro, Tratamiento de ojo seco, lubricación, mucha lágrima artificial. claro. Es que al final, ¿ves? Puedes acabar con unas complicaciones innecesarias si no te informas bien, ¿no? Entonces, Exacto. para eso me parece también muy importante la información previa a la intervención, ¿no? El decir, oye, esto no es yo llego, me lo hago y me voy, sino entérate muy bien y infórmate muy bien. Si alguien dice, bueno, yo sigo teniendo mis dudas, voy a probar otras cosas, ¿qué tratamientos menos invasivos habría como alternativa para poder mejorar toda la zona de bolsa o del párpado caído? Pues mira, en esto me parece súper importante examinar bien al paciente y hablarle muy bien de las expectativas. Porque de verdad es que en redes se ven muchas imágenes que son muy falsas. Claro. Yo que me dedico a esto, digo, madre mía, es que aquí hay una cantidad de Photoshop. Y el problema de eso es que luego el paciente se lo cree. Ya, Y cuando uno no se ve bien, muchas veces está dispuesto a gastarse auténticos dinerales. em, claro. En llegar a algo que es irreal. exacto. Claro. Y se gasta dinero en cosas que luego no son los resultados que él espera tener. Entonces, para el párpado superior, habiendo examinado bien al paciente, una opción es tratar con neuromoduladores. Al final, existen unos músculos, que son los que están en el entrecejo y en la cola de la ceja, que lo que hacen es que el párpado caiga. Sí. Si nosotros relajamos esos músculos con neuromoduladores, el párpado sube un pelín y puede ayudar a despejar un poquito los ojos. Vale. Pero eso no resuelve el exceso de piel, Claro. ni te va a producir efecto lifting, como muchas veces se dice. Eso es mentira. Sobre todo que eso también es importante puntualizar que es una mejora temporal, Exacto. porque el efecto de estos neuromoduladores tiene su principio y tiene su fin. Exacto, dura como unos 3-4 meses. Eso es. Y es muy sutil. Y yo insisto mucho a los pacientes que es muy sutil y en pacientes muy concretos. Claro. Y si pensamos, por ejemplo, en la zona de la bolsa. Pues en la zona de la bolsa lo que podemos hacer es disimularla un poquito con ácido hialurónico. Yo me dedico muchísimo al tratamiento de la ojera. Realmente cuando uno tiene bolsa, muchas veces me viene a consulta, Leire, me veo ojeras. Y no es que tenga ojera entendida como hundimiento, sino que al tener la zona de la bolsa aumentada, lo que está alrededor da la sensación de estar hundido. Claro. Entonces yo lo que suelo hacer es rellenar la zona hundida para equipararlo a la altura de la bolsa y de esta forma la escondemos. Pero esa bolsa no tiene que ser muy llamativa. En el momento en el que hay mucha bolsa, habría que poner mucha cantidad de relleno, mucha cantidad de ácido hialurónico y podríamos estar aplastando el drenaje linfático de los párpados. Claro. Entonces, en un primer momento quedan fenomenal y en unos meses me vienen con los ojitos hinchados como sapos. Claro. Bueno, Porque hemos... parda. Exacto. Aquí daría para otro episodio y es la gran diferencia entre ojera y bolsa, porque yo creo que todavía son como las grandes desconocidas en el público en general, ¿no? Cuando buscan un tratamiento y no saben distinguir realmente Sí. lo que es una patología Sí. de otra. Si pensamos en los perfiles tipo de paciente, hemos dicho que no hay una edad fija, porque bueno, esto es evidente que va con la genética y al final un poco también con lo que tú desees y cómo desees verte. Exacto. Pero, ¿y entre hombres y mujeres? Porque es cierto que de unos años a esta parte los hombres cada vez más están empezando a cuidarse y a mimarse. ¿Notas que seamos más las mujeres las que demandemos este tipo de tratamientos o cada vez más los hombres? Pues mira, yo en consulta lo tengo muy equilibrado. Lo que pasa es que luego en redes la mayor parte de los casos que se publican son de mujeres, Sí. porque a los hombres les suele dar más vergüenza decir que se han hecho una cirugía, que se han puesto un retoquito, pero realmente es algo muy equilibrado. Yo creo que ya llegará ese... Anda el primer paso, que es empezar a cuidarse. El segundo paso luego ya es atreverse a contarlo. Para terminar, Leire, ¿qué le dirías a todos esos pacientes, bueno, pues que están pensando en pasar por esta intervención, que tienen sus dudas, a lo mejor sus miedos? ¿Qué 3 consejos les darías o qué les dirías para que realmente estén tranquilos y pasen por esto? Pues mira, lo primero, lo que hemos hablado antes, si el grueso de los pacientes que se han operado dicen que de haberlo sabido antes cómo era todo el proceso, se hubiesen operado antes, a mí esto ya como paciente me tranquilizaría un montón. Claro. Luego, buscar un profesional que te inspire confianza y con el que tengas buena química. Yo creo que muchas veces los pacientes vienen muy asustados y una vez que vienen a consulta, y en este caso particular que hablo yo, hablan conmigo, me dicen, jo, Leire, venía muy asustado, muy asustada y el hecho de hablar contigo, que me expliques todo, me ha tranquilizado mucho. A mí me suele gustar escuchar mucho al paciente a ver lo que espera, yo darles mi feedback de en qué es lo que yo les puedo ayudar y en qué no les puedo ayudar y explicarles un poco todo esto que hemos estado hablando con palabras un poco del día a día que ellos me puedan entender para que sepan cómo va a ser todo el proceso. Y el hecho de saber de antemano cómo va a ser todo, yo creo que a uno le da más tranquilidad que la incertidumbre. Claro.
Se me olvidaba una pregunta y no quiero cerrar el episodio sin hacértela. ¿Algún tip o consejo para ayudar a tener la zona del párpado bien, la zona de la ojera, bueno, pues para evitar que se acelere esa caída o esa profundidad en las ojeras o en las bolsas? Pues mira, el componente genético es muy importante y ahí no podemos hacer nada. Vale, Pero siempre hay factores externos sobre los que podemos actuar. Tabaco y sol. vale. Para mí el tabaco y el sol son claves para el envejecimiento de la piel en general y del organismo entero. O sea, el tabaco y el sol, O sea, un buen protector solar siempre. protección solar con la gafita de sol. Vale, Con la gafa de sol nos vale. Y luego el tabaco. perfecto. El tabaco envejece muchísimo. Nos quedamos con este gran consejo y si necesitamos algo de la zona ocular, pasaremos por tus manos. Muchísimas gracias, Leire. Gracias a ti, María. Un placer.